Hola a todos, en esta oportunidad vamos a explicarles sobre las instrucciones ISA o Instruction Set Architecture del curso Sistemas Digitales encargada por la doctora María Armas. Somos estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El quien les habla es el alumno Julka Chávez Ken. Vamos a empezar. En este video vamos a hablar sobre los distintos tipos de instrucciones que realizan los ordenadores y también se verá sobre los principios y el diseño de los ordenadores, que en este caso va a ser RISC y CISC. ¿Qué es instrucciones ISA? Un conjunto de instrucciones, repertorio de instrucciones, juego de instrucciones o ISA, que en inglés viene a ser Instruction Set Architecture, que es en español viene a ser arquitectura del conjunto de instrucciones, viene a ser una especificación detallada de las instrucciones que una unidad central de procesamiento puede entender y ejecutar, o también el conjunto de todos los comandos implementados por un diseño particular de una CPU. Este término nos describe los aspectos del procesador generalmente visibles para un programador, incluyendo los tipos de datos nativos, las instrucciones, los registros, su arquitectura de la memoria e interrupciones, entre otros aspectos. El conjunto de instrucciones de una máquina es capaz de entender un procesador en un parámetro que viene a ser un parámetro clave para entender su diseño y condiciona lo que podríamos catalogar como su personalidad, su rapidez de asimilación o cómo de rápido decodifica e interpreta las instrucciones que le llegan. Si todo el software se escribiera para el procesador sobre el que va a ser ejecutado, estaríamos hablando siempre de una única operación de decodificación que gastaría en un solo ciclo. Pero muchos programas ejecutables son compilados para una plataforma anterior a otras que la reutilizan, para garantizar la compatibilidad con las aplicaciones software ya existentes en el mercado. En el diseño de un conjunto de instrucciones se consideran los siguientes puntos: la longitud de la instrucción, estos pueden ser cortos, largos o variables; el número de operandos, el número de registros direccionales que pueden ser especificados; modos de direccionamiento, estos pueden ser ya sea directo, indirecto, indexado o bien pueden ser todos; el orden de los bytes que representan un dato o instrucción; y la manera en que el procesador almacena los datos u operandos durante la ejecución de instrucciones, ya sea mediante la arquitectura de stack, acumulador o la arquitectura de registros de propósito general. Estas arquitecturas pueden ser ya elegidas según su simplicidad o el costo del diseño de hardware o velocidad de la ejecución, o también según su facilidad de uso. Cuando se hace referencia de los endianes, son las maneras de guardar datos o instrucciones en memoria. Existen dos tipos de maneras. Está el big endian, que viene a ser la información que se almacena del byte más alto, o sea, del más significativo, al más bajo en direcciones crecientes de memoria. Está el little endian, que viene a ser cualquier información se puede almacenar del byte más bajo, o sea, el menos significativo, al más alto en direcciones crecientes de memoria. Las instrucciones pueden ser clasificadas en un amplio número de categorías, particularmente en los procesadores actuales en las que se tienen instrucciones de multimedia, comunicaciones y un mayor conjunto de operaciones matemáticas o entre otros usos especiales. Una de las más comunes son la movilidad de datos, las aritméticas, las booleanas, la manipulación de bits, transferencias de control, multimedia, comunicaciones o matemáticas especializadas. El formato de las instrucciones, cuando se le ordena a una instrucción hacia un ordenador, este tiene diferentes procesos. En este caso les traigo un ejemplo de la secuencia de un de microinstrucciones, que su procedimiento es la siguiente. Se empieza desde el RPC, que viene a ser el Read Program Counter, a través del Address Bus. Está el LMA,
el Load Memory Address Register, que va a través de la registro de dirección, Memory Address Register. Luego pasa al REA, que es el Read from Memory, a través del Memory Data Register. Luego va al FID, que es Fetch Memory Data Register, a través del database. Luego pasa al LIR, que es el Load Instruction Register, a través del Instruction Register. Y por último al IPC, que es el Increment Program Counter plus 1. Dirección efectiva de un dato o instrucción. La dirección real de un operando o instrucción bien es conocida como su dirección efectiva. En muchos sistemas de computadoras se usan segmentos de datos e instrucciones y stack para los procesos. La dirección de datos o instrucciones especificados en una instrucción es relativa al inicio del segmento de datos o instrucciones respectivamente. Es decir, la dirección efectiva resulta de sumar la dirección proporcionada por el procesador al segmento de datos o de instrucciones según sea el caso. Mi nombre es Juan Carlos Ñiquín Quezquén. Siguiendo con el tema, vamos a ir con modos de direccionamiento. Los modos de direccionamiento especifican en dónde se localiza o está almacenado un operando, es decir, un valor que va a llevar a una instrucción y que va a ser leída por la máquina o computador. Direccionamiento indirecto. Cuando las instrucciones proporcionan la dirección en la que se encuentra la dirección del operando o dato. Direccionamiento indirecto de registro. Cuando un registro contiene la dirección en la que se encuentra la dirección del operando o dato. Direccionamiento indexado. Usa un registro índice, implícita o explícitamente, como un offset de desplazamiento, el cual es sumado a la dirección en el operando para determinar la dirección efectiva de un dato o operando. Direccionamiento base. Similar al direccionamiento indexado, pero se usa un registro base en lugar de un registro índice. Direccionamiento stack. Se asume que el operando está en el tope del stack. Existen muchas variaciones de este modo de direccionamiento, incluyendo direccionamiento indirecto indexado, autorrelativo, autoincremental, decremental. Además, también hay otro modo de direccionamiento que ya son obsoletos, por lo que raramente se encuentra en sistemas de computadoras actuales. Arquitectura stack. Las instrucciones y los datos operando son simplemente tomados del stack. Un stack no puede ser accesado de manera aleatoria. Instrucciones como un 1 o 0 operandos. Las instrucciones load y store requieren un operando de dirección de memoria. Otras instrucciones usan operando del stack implícitamente. Las operaciones push y pop involucran únicamente el elemento al tope del stack. Las instrucciones binarias usan los dos elementos al tope del stack. La aritmética tipo stack usa la notación postfija, notación polaca. Tipos de ISA. Existen principalmente dos tipos, que son el SIG y el RIG. El SIG significa computación de conjuntos de instrucciones complejas. Este es un tipo de diseño de microprocesador. La arquitectura SIG contiene un gran conjunto de instrucciones de computadoras que van desde muy simples hasta muy complejas y especializadas. Aunque el diseño estaba destinado a computadoras de instrucciones complejas de la manera más eficiente, más tarde se descubrió que muchas instrucciones cortas y pequeñas podían computar instrucciones complejas de manera más eficiente. Esto llevó a un diseño llamado Reduced Instruction Set Computing, que ahora es el otro tipo importante de arquitectura de microprocesador. Los procesadores Intel Pentium están principalmente basados en SIG, con algunas instalaciones de RISC incorporadas, mientras que el procesador PowerPC está
completamente basado en RISC. Ventaja del CIS: reduce la dificultad de crear compiladores, permite reducir el costo total del sistema, reduce los costos de creación de software, mejora la computación de códigos, facilita la depuración de errores. Ejemplos de microprocesadores basados en la tecnología CISC: encontramos al Intel 8086, 8088, 8286, 8386 y 8486. También encontramos a Motorola, que son 68000, 68010, 68020, 68030 y 6840. Aquí en la imagen tenemos a un ejemplo de Intel 8086. Soy Milton Núñez Vázquez y voy a hablar en esta oportunidad de RISC, que es Reduced Instruction Set Computer. Es una computadora de conjunto de instrucciones reducidas. Es aquella cuya arquitectura de conjunto de instrucciones, ISA, le permite tener menos ciclos por instrucción, es decir, más resumido, que en una computadora de conjunto de instrucciones complejas, como es la CISC. Se han hecho varias sugerencias con respecto a una definición precisa de RISC, pero el concepto general es que tal computadora tiene un pequeño conjunto de instrucciones simples y generales, en lugar que un gran conjunto de instrucciones complejas y especializadas como son las CISC. Otro rasgo del RISC común es su arquitectura de carga tienda, ¿no? Que es como un sistema de Turing, ¿no? Que al inicio se vio en clase, en la que se accede a la memoria a través de instrucciones específicas, exactas, más resumidas, ¿no? En lugar de como parte de la mayoría de las instrucciones. También la RISC se caracteriza porque su diseño favorece la implementación de estrategias de paralelismo a nivel de instrucciones. Su reducido conjunto de instrucciones es más simple, se hace que todas ellas tengan una duración similar, lo que permite que una mejor segmentación y superescalaridad de estas etapas de ejecución, ¿no? Al momento de trabajar. Por otro lado, por ejemplo, también la RISC se caracteriza porque su procesador deja espacio de silicio libre para incluir cachés internas adicionales, ¿no? Ejecuciones que pueden ser fuera del orden, extensiones multimedia y alguna que otra cosita más, ¿no? Vamos a ver la diferencia práctica entre la CISC y la RISC. La tecnología CISC es una de las más antiguas y comunes. No es tan eficiente como la RISC, pero sí es más expandida, pues fue más usada desde el principio de Intel, el mayor fabricante de procesadores en el mundo, al igual que el AMD. Son dos empresas líderes a nivel trascendental que han lanzado sus productos, como por ejemplo Motorola, según la empresa IBM, ¿no? Y lanzaron sus versiones antiguas en diferentes tipos de microprocesadores, en la RISC y en la CISC. Existen millones de programas escritos para la CISC, pero no corren en el RISC. La diferencia entre ambas arquitecturas se han acordado mucho con la creciente velocidad que alcanza por los procesadores CISC. Los CPUs combinan elementos de ambas y no son fáciles de encasillar. Por ejemplo, el Pentium Pro, que traduce largas instrucciones, el CISC de la arquitectura 86, microoperaciones sencillas de longitud fija que ejercen un núcleo de estilo RISC, el Ultra Spark también, que es de Zoom, acelera la decodificación de MPEG con unas instrucciones especiales para gráficos. Son un poco más gráficos más exactos, más avanzados en cuanto a su resolución. Vamos a ver las características entre CISC y RISC. De acuerdo al hardware, el tiempo de desarrollo es bajo,
debido a que la RISC es más directo y el CISC es un poco más alto debido a que demora y es más complejo. La unidad de control es cableada del RISC y del CISC es más microprogramada, así se caracteriza. Y el blanco de registros de la RISC es extenso, ya que es más computacional, de 256 o más, y el CISC es más resumido, de 16 a 32, pero realiza comandos o su trabajo es muy reducido. Y el espacio de integración de la RISC es reducido. De acuerdo al software, el tiempo de desarrollo es alto en la RISC y en el CISC es mucho más bajo. El compilador es complejo y fundamental para la eficiencia, ya que la RISC es más eficiente y el CISC es más sencillo y menos crítico, pero a la vez es menos eficiente. El programa objeto del software es muy largo de la RISC, debido a que es un programa bien extenso, pero sus órdenes son directas. En cambio del CISC es más compacto, de 20 a 30% menor. El grado de abstracción del HW es bajo y del CISC es alto. De acuerdo al diseño, el formato de las instrucciones es bien fijo y del CISC varía en ciertas instrucciones, no es tan constante, siempre a veces aparecen otros comandos diferentes. Y el conjunto de instrucciones pequeño, de 128 o menos, y del CISC es mucho más grande, de 200 a 500. Los modos de direccionamiento son pocos y simples, hasta 4, y del CISC muchos y complejos. Sus características de instrucciones del RISC son sencillas y rápidas. Son pocos ciclos, no puede ser un ciclo de duración como máximo. Y del CISC potentes, pero son muy lentas, que son de 4 a 20 ciclos. Ejemplos comerciales entre el RISC y el CISC de microprocesadores: por ejemplo, tenemos al PowerPC Motorola, que fue diseñado por la empresa IBM, el R10000 SGI, y el AlphaDEC, que era una computadora ya un poco más actualizada, al tamaño de un escritorio, que cumplía funciones más avanzadas. Era más eficiente. Y el CISC tenemos el 80x86, que era una computadora más extensa, más compleja, y tenemos también el 68000 Motorola, 68000 Motorola, que también era líder en esa época. ¿Qué ventajas y desventajas de la arquitectura de RISC podemos tener? Acá vemos una tabla de 6x4, donde ingresamos un conjunto de datos, un conjunto de códigos en el main memory, que van a ser registrados en la siguiente tarjeta ABCDEF. Este toma el registro del conjunto de datos de pares que nosotros podemos tomar en el main memory. En este registro se procesa y puede haber una ejecución de acuerdo a uno como lo ordene. Bueno, yo soy César Luisa y vamos a hablar sobre el enfoque CISC. El objetivo principal de la arquitectura CISC es completar una tarea en la menor cantidad posible de líneas de ensamblaje. ¿Cómo se logra esto? Esto se va a lograr construyendo un hardware de procesador que es capaz de comprender y ejecutar una serie de operaciones. Para esta tarea en particular, un procesador CISC vendría preparado con una instrucción específica, que la vamos a llamar MUL. MUL es lo que se conoce como una instrucción compleja.
funciona directamente en los bancos de la memoria de la computadora y no requiere que el programador llame explícitamente a ninguna función de carga o almacenamiento. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, si permitimos que A represente el valor de 2,3 y B represente el valor de 5,2, entonces este comando es idéntico a la declaración de A es igual a A por B. A ver, si daríamos una ventaja de lo que es el sys, una de las principales ventajas que tendría este sistema es que el compilador tiene que hacer muy poco trabajo para traducir una declaración de lenguaje de alto nivel. El sys extiende el concepto de arquitectura RISC al máximo. Básicamente el sys implementa una instrucción única pero extremadamente poderosa. En el sys, cada ciclo es un ciclo en ejecución. Sus códigos de operación para obtener no necesitan de un registro de instrucciones o un contador de programa. La elegancia del procesador sys está incorporada en su instrucción multipropósito única. En el sys, el valor de este enfoque se hace evidente cuando se considera que ambos operandos están implícitos en la propia instrucción, al igual que el destino. En consecuencia, no se requiere ningún ciclo de memoria. ¿A qué lleva esto? Esto llevaría a un sorprendente resultado de que el sys puede operar sin memoria. Como conclusión obtendríamos que hemos verificado experimentalmente lo que se mencionó al inicio del sys, de la definición del sys. Lo que es el stack. ¿Qué es el stack? Son los operandos que están implícitamente encima de la pila. Un acumulador es un operando que está implícitamente en el acumulador. Un GPR. El GPR es un registro significa un registro de propósito general. Un ejemplo de los tipos de ISA en las tres arquitecturas ya mencionadas sería A es igual a B más C. Como nota, podríamos mencionar que no todos los procesadores pueden ser clasificados en estas categorías. El Intel 8086 tiene muchas instrucciones que usan operadores implícitos, aunque tiene un set de registro general. Ventajas y desventajas de los diferentes tipos. Como vimos en el cuadro anterior, tendríamos tres tipos de ISA. Tres arquitecturas en los tipos de ISA, que sería el stack, el acumulador y los que es el GPR. Acá vamos a mencionar lo que son ventajas y desventajas de los diferentes tipos. Por ejemplo, en la pila, una de las ventajas que tendríamos es que tenemos instrucciones cortas. Una de sus ventajas es que no se puede acceder aleatoriamente a una pila. ¿Por qué? Esto se hace que sea un poco difícil generar un código eficiente. En el acumulador, una de las ventajas que tendríamos es, al igual que la pila, tener instrucciones cortas. Las desventajas sería que en el acumulador el almacenamiento es temporal, así que el tráfico de memoria es la más alta. En GPR, una de las ventajas que se obtiene es que facilita la generación del código. Como desventaja, todos los operandos deben ser nombrados, lo que resulta en instrucciones más largas. Hacemos un breve paréntesis para recalcar algo. En la antigüedad, los primeros CPUs eran de los dos primeros tipos, o sea, pila y acumulador. Pero en los últimos 15 años, todos son
procesadores GPR. Las dos mayores razones es que los registros son más rápidos que la memoria. Entre más datos puedan almacenarse en el CPU, más rápido será el programa. Otra razón que se obtiene es que los registros son más fáciles de usar por un compilador. Esto ha sido todo, gracias por ver el video, espero que hayan entendido y muchas gracias.